Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta tarde se realizó en la sala de la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá, que estuvo a cargo del parlamentario de RN, Andrés Longton. Por más de 2 horas, la secretaria de Estado respondió a los cuestionamientos relacionados a materias de seguridad, situación migratoria en la frontera norte y los hechos de violencia registrados en la macrozona sur, además de la implementación del plan Calles sin Violencia, entre otros puntos, pero todo muy vinculado a los temas de seguridad, naturalmente. En la instancia, la titular de Interior estuvo acompañada de sus pares de la SECPRES, otros ministros, Álvaro Elizalde, la ministra del Trabajo, Janet Jara, y la vocera, Camila Vallejos, también estuvo allí. Esta es la tercera vez que un ministro del gobierno del presidente Boric es interpelado por un parlamentario de la oposición. Esta es una herramienta de nuestro ordenamiento jurídico que es relativamente reciente y justamente lo que busca es que se pueda interpelar sin necesidad de llegar a las acusaciones constitucionales, porque los efectos de la acusación constitucional eventualmente son durísimos, son muy severas y muy drásticas si es que se llega a votar a favor de una acusación a un ministro o una ministra, qué sé yo. En cambio, esto puede ser muy duro desde el punto de vista de la fricción política, de la tensión, se dicen las cosas cara a cara, pero después de esto no hay una sanción, no se vota si se saca o no se saca la ministra. Entonces es un cambio menos, o varios cambios menos, y para eso se hizo, para poder interpelarse sin llegar a esa última etapa, porque es muy peligroso pasarse siempre de la última estación. Nos vamos a ir a un tema que es primo hermano de este, porque tiene otros protagonistas, pero es el tema de seguridad, y es macrozona sur. El presidente de la República, no sé si todavía, pero a las 8 de la noche tenía citado a los parlamentarios de la región a todos, oposición y gobierno, de la región de la Araucanía y Biobío, justamente para tratar el tema de seguridad, porque mañana se cumple un año de la primera vez que se puso el estado de excepción en la macrozona sur, y mañana hay que renovar, habría que renovarlo, eso es lo que espera el gobierno, pero la oposición, que está allí en la reunión con el presidente, ha dicho que quiere, a propósito de los cambios, subir un poco ahí y poner algunos, no todos, estado de sitio. El gobierno estima que no es necesario, pero en fin, ¿salió ya Marcelo Álvarez en la reunión? ¿Se ha podido saber algo de lo que hoy ocurre o todavía están en conversaciones? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Exactamente, ya terminó la reunión que comenzó cerca de las 8:15 de la noche de hoy aquí en el Palacio de Cerro Castillo. El presidente había llegado 5 para las 7 de la tarde, se instaló, se preparó para presentar básicamente el plan Buen Vivir y también el proyecto de paz y entendimiento, que era la idea por lo que había invitado precisamente a los parlamentarios de la macrozona sur, de la 8ª y la 9ª regiones, pero el ánimo de los parlamentarios, principalmente de la Araucanía, que llegaron durante esta jornada, por lo menos lo que anunciaron a su ingreso era que venían a pedirle mayor mano dura, básicamente contra los hechos de violencia que se estaban generando y que se siguen generando hasta el día de hoy, allá en la macrozona sur, especialmente en la zona compleja de la violencia rural que tiene que ver con la etnia mapuche. Llegaron acá anunciando que ponían en duda el apoyo que podrían darle mañana a la extensión de la situación especial, del plan especial que se está aplicando ya hace un año allá en la zona de la macrozona sur, y estaban pidiendo un estado de sitio, que se avanzara en esa situación. Pues bien, después de 2 horas salieron de la reunión y ¿qué ocurrió? Según ellos, el presidente no les dio ni un momento, ni un minuto siquiera para plantear esta posibilidad de eliminar el estado de excepción y avanzar, hacerlo más complejo, más completo, dirían ellos, en el sentido de aplicar mayor mano dura contra los sujetos que dicen estar identificados ahí en el sector de Temucuicui, que son los que comprometen la seguridad de los habitantes de esa zona. De hecho, durante esta jornada, y ponían de ejemplo los 2 atentados que sufrieron agricultores y un camionero ahí en el sector de Quechereguas, en la comuna de Traiguén. Recordemos, un conductor de camión fue atacado por un grupo de encapuchados, lo bajaron del camión, le sacaron la ropa y le dispararon, incluso le causaron una herida en el hombro. Y lo más complejo
ocurrió en Quechereguas, ahí en Traiguén, donde un agricultor fue atacado en su vehículo y también uno de sus trabajadores en un tractor. El agricultor terminó en Victoria, en el hospital, con una herida en el estómago y en la pierna, debió ser intervenido durante esta jornada. Ponían de ejemplo esta situación los parlamentarios de la 9ª región para exigirle, le iban a exigir al presidente que se avanzara hacia el estado de sitio. Pues bien, se fueron bastante decepcionados, muchos de ellos señalando que no hubo pie, no hubo espacio siquiera para conversar ese tema, porque el presidente les planteó de inmediato que habían sido citados para otra cosa, para conocer los avances del plan del buen vivir y lo que se va a implementar en los próximos meses, el plan de paz y entendimiento. ¿Qué dijeron los diputados al salir? Es que mañana ponen en duda el apoyo, no todos, algunos sí, el apoyo a extender el estado de excepción para esa zona tan complicada, y que el presidente le señaló que de seguridad van a hablar recién después del 1 de junio, después de la cuenta pública que va a realizar al país. En ese momento los va a llamar, los va a invitar nuevamente a conversar acá al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, seguramente para planificar acciones contra la violencia rural que se vive en la macrozona sur de nuestro país. Decepción entre los parlamentarios de ese sector, principalmente los de la Araucanía. Matías. Bien, completísimo, pues Marcelo Álvarez, el informe de lo que ocurrió allí. Y queda la sensación de que hay que esperar con mucha atención lo que ocurra mañana, porque si ellos se sienten defraudados, tomando las palabras, defraudado me parece que es la palabra que usaste tú, si sale defraudado un parlamentario de oposición de esta reunión donde creían que podían dialogar con el presidente, bueno, a lo mejor se va a producir una tensión importante en el momento de darle los votos a la propuesta del gobierno para aumentar o para ampliar el plazo de este estado de excepción. Atentos entonces para mañana. Marcelo, muchísimas gracias, como siempre. Que esté muy bien. Un abrazo, chao. Chao. Y ya están con nosotros nuestros panelistas habituales para analizar la contingencia y la actualidad. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UNED. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, muy buenas noches. Y Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, gracias por estar aquí también. Muchas gracias, buenas noches. A ver, partamos por esto último, si es que Marcelo dice y recoge el testimonio de los parlamentarios de oposición que dicen en el sentido defraudado. ¿Corre algún riesgo o el que mañana el gobierno no le aprueben desde la oposición esta ampliación del estado de excepción? ¿Podría haber ahí una mini crisis? Yo creo que lo que hay que preguntarse es qué pasa si no aprueban la extensión, ¿no? O sea, por un lado entiendo que se sientan defraudados y que iban a buscar algo un poco más profundo, ¿no? Con la propuesta de estado de sitio. Y también entiendo de dónde viene la propuesta. Digo, los resultados de la violencia que se vieron en las últimas 24 horas, los resultados de cómo, de los resultados que se están obteniendo con el estado de excepción, quizás no son los que se esperaban. Entonces se entiende que haya un pedido por algo más duro. Pero entre no conseguir ese estado más duro. Enemigo de lo bueno. Exacto, o de repente quedarse sin nada. Entonces, ¿cuál es el compromiso con las regiones de la Araucanía donde esto está muy grave? Y eso, ¿cómo podría? Porque es un riesgo para los parlamentarios de oposición. Decir, ¿saben qué? Nos ponemos duro, no le hablamos la aprobación y el gobierno... Y nos quedamos defensa sin... la región de la Araucanía. Entonces la Araucanía le van a decir a esos parlamentarios, por su voto en contra no tenemos estado de excepción. Yo creo que una jugada arriesgada de los parlamentarios de derecha, porque justamente la notificación de que le van a rechazar el estado de excepción al gobierno, la renovación, número 24. Un año se cumple. Un año, 24 veces se ha renovado el estado de excepción. Pero dejar en la indefensión una zona de Araucanía que, independiente de quién ha motivado o ha movilizado este estado de excepción, hoy vimos que efectivamente las cifras que mostró, de hecho, la ministra de Interior en la Cámara de la interpelación, dan cuenta de que ha tenido efecto, que se han reducido los delitos. Y yo no me imagino que parlamentarios dejen indefensa a la gente de la Araucanía en virtud de que el gobierno no accedió a la solicitud de solicitar estado de excepción. Ahora tengo una sola diferencia con Federica, que creo que puede ser relevante porque probablemente lo vamos a ir viendo en las distintas conversaciones que van a haber en el Congreso. Tengo la sensación que también este endurecimiento de la oposición va de la mano con los resultados del plebiscito,
que sin duda va a cambiar un poquito la correlación en la relación que tiene el gobierno y cómo se va a enfrentar la oposición frente a él. Aquí claramente estamos viendo un endurecimiento de lo que ha sido la oposición con respecto a un tema del estado de excepción. Entonces, parte con esto, pero tengo la sensación de que en otros temas vamos a ver algo similar. La posibilidad de diferenciarse entre las distintas derechas, algo de eso puede haber mañana, Federico. Para mí lo que queda claro es que estoy de acuerdo que puede ir un poco de la mano de los resultados de la semana pasada, pero lo que sí también coincido con Rodrigo y me queda claro es que la región de la Araucanía no puede ser rehén de una discusión política entre gobierno y oposición, ¿no? O sea, no, la seguridad en la Araucanía no puede quedar desprotegida simplemente porque el gobierno y la oposición estén en un tiro y afloje político. Ahora, ¿es tira de afloja político o son distintos enfoques sobre...? Porque perfectamente un parlamentario de esa zona, que sea de oposición, diga, mire, es preferible correr el riesgo y volver a poner en evidencia lo que aquí pasa sin estado de excepción, porque lo que realmente necesitamos, que puede pensarlo él o ella, es un estado de sitio. Entonces, es llevar las cosas, agudizar la contradicción, digamos, llevar la cosa a que se produzca la crisis para conseguir... O un estado de excepción propiamente tal. Perdón, un estado de sitio, quise decir. Sí, pero recordemos que hoy tenemos un estado de excepción acotado, que fue una innovación por parte de este gobierno para, de alguna forma, condicionar la aprobación. Yo creo que uno tiene que ser a veces muy práctico y conversar con los parlamentarios de la zona. Lo que hizo el presidente, yo creo que faltó haber invitado al gobernador regional, a Luciano Rivas, que es la persona que convive día a día con el tema del terrorismo, que hoy lo reconoció además la ministra también, que estamos en presencia de terrorismo en esa zona, para evaluar, es verdad, cuál es la mejor medida. Renovar el estado de excepción acotado, renovar el estado de excepción como corresponde, o acceder a la solicitud de algunos parlamentarios de estado de sitio. A mí en lo particular, cada estado que restringe la libertad de las personas, no soy partidario, pero efectivamente la zona de la Araucanía ha vivido durante muchos años un proceso de conmoción interna, que es justamente una de las razones de estado de sitio. ¿Cómo podemos leer la interpelación? Es lo que decía yo al inicio, que es una forma menos dramática de poder tener el diálogo o el debate cara a cara, oposición-gobierno, o es grave. ¿Cómo lo leen ustedes? Para mí... no sé si la escucharon, yo estuve no completa, pero escuché una buena parte. Yo también. Y no parece que se produzca un debate, sino más bien cada uno le habla, le habla al otro. No parece que hubiese un diálogo fluido, ¿no? O sea, como instancia institucional me parece interesante la idea de la interpelación, la idea de que Como los válvula de ministros de escape. Estado puedan ser interpelados por los parlamentarios y me parece que está bien que así sea y que los ministros de Estado tengan que rendir cada tanto cuentas frente al Parlamento cuando el Parlamento así lo requiera. Ahora, la forma que adopta la interpelación a la ministra no se leyó tanto como realmente una interpelación en la cual la sentaban a responder en contenido, sino un poquito más cercana a la acusación, ¿no? O sea, por eso justamente hacías la vinculación con la acusación constitucional. O sea, fue un poco más agresiva, ¿no? En ese sentido, como a movilizar un poco más. Creo que igual ella se manejó bastante bien. ¿Sí? Yo fíjate, lo encuentro bastante en la línea de lo que dice Federica. En los regímenes parlamentarios, esto es una institución bastante tradicional, que los ministros o el propio presidente o jefe de gobierno den cuenta periódicamente al Congreso. Por lo tanto, creo que es una... En Inglaterra creo que todos los miércoles. En España también, pues en España sucede muy Todos habitual. los miércoles el jefe de la oposición Da cuenta. interpela un poco al primer ministro. Yo lo veo como un ejercicio sano, necesario de las democracias y sano. Lo que pasa es que acá en Chile estamos en un régimen presidencial, se ha constituido como una excepción la rendición de cuentas por parte de los ministros Casi como un castigo, al Congreso. casi como una tarjeta amarilla. De hecho, está consagrado como un acto de fiscalización del Congreso, de la Cámara de Diputados, hacia el gobierno, uno de los mecanismos que tiene para fiscalizar. Entonces, se interpreta el tiro con un cierto dejo de negatividad, que a mí me parece que no debiese estar. Sí. Pero creo que es sano y efectivamente me parece que es mucho más prudente que lo que vimos en otros gobiernos y que hemos visto también en parte algunas veces en este, de acusar a un ministro constitucionalmente. Yo creo que es razonable que el ministro dé cuenta de su gestión y en torno a eso evaluar si es necesario una medida adicional o eventualmente dejarlo que pueda cumplir con su función ministerial. Pero insisto que me parece que es un ejercicio necesario. Y en cuanto a lo que vimos hoy, yo creo que efectivamente lo que nos da la gestión lo da al oficio. Vimos una ministra que ha estado muy cuestionada en cuanto a su gestión, sobre todo en el tema de violencia, pero que se notó hoy el oficio político que tiene Carolina Toá y yo encontré que tuvo una buena performance en las respuestas que le dio al diputado Lonton hoy en la acusación. Los quiero llevar al otro tema
que acapara la agenda. Vamos a hablar luego con un senador, que está presidente de la Comisión de Salud del Senado, con Luis Castro. Pero antes quiero más del análisis político. Le corta al gobierno y la votación rápidamente de un proyecto de un grupo patrocinado por un grupo de parlamentarios de la oposición para el cumplimiento de un fallo, que eso es innegable y eso es ineludible. ¿Cómo puede arbitrarse algo entre medio cuando sabemos que el efecto eventual, según algunos expertos, muchos expertos, es que pueda colapsar el sistema de salud integral, público y privado? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Gallito. Yo creo que acá sí es un momento muy crucial para una negociación entre las dos partes, porque me parece que si eso no pasa, no hay una negociación, o el gobierno, si en efecto ocurre próximos, no sé, 3 meses, era una cosa así lo que decía la oposición, que daban más o menos para que colapsara el sistema de ISAPRES. Si el gobierno se tiene que enfrentar al colapso del sistema de salud, no sé cómo llega a terminar los próximos 2 años. Por eso creo que ahí es necesaria sí o sí una negociación. Por eso es un poco parecido al tema anterior, el riesgo, decíamos, que quede desprotegida la Araucanía. Aquí el riesgo, a quien diga, es campaña del terror de las ISAPRES, pero vamos a correr el riesgo de que no sea campaña del terror y que sea cierto y que se produzca un eventual colapso. Eso podría ser catastrófico desde el punto de vista político, lo sanitario que decir, obvio, o no. Lo que pasa es que al final del día, Matías, aquí hay una parte, no digo que toda, pero hay una parte, y que lo ha dicho, que prefiere, parece, un colapso a que... ¿Tú crees? ¿Sí? Yo creo que sí, fíjate, creo que hay un grupo muy ideologizado que lo que busca finalmente es acabar con la ISAPRE o con un sistema privado que conviva con un sistema público y a veces sin medir las consecuencias que tiene. En el fondo, no estoy diciendo que estén buscando que colapse la administración pública, pero no están midiendo las consecuencias que tiene inyectar quizás estos 3 millones de usuarios que existen hoy en la ISAPRE a un sistema de FONASA que ya está con sus problemas propios de la gestión que de alguna otra forma es deficiente. Pero es un tema hiper complicado. O sea, yo creo que aquí o se sientan a negociar, y aquí te digo gobierno, oposición, ISAPRE, expertos, y buscan una solución, o vamos a enfrentar un problema grave en los próximos meses. Y que el presidente se haya involucrado con la frase de hoy, señalando que este proyecto de los parlamentarios de oposición no permite cumplir el fallo de la Corte Suprema. Es decir, poniendo a otro poder del Estado diciéndole, ustedes, señores senadores, están contraviniendo, están... dice algo así como evadiendo, me parece, o generando un incumplimiento a un fallo de los tribunales. Hay una acusación grave del presidente de esos parlamentarios y que él se involucre. ¿Cómo lo ven en este tema? Yo creo que justamente ese emplazamiento a la oposición a decirles con la propuesta que están haciendo están incumpliendo el fallo también es una amenaza, pseudo amenaza respecto a la necesidad de sentarse a llegar a acuerdos sobre un proyecto que realmente sea viable, ¿no? Y creo que también tiene que ver un poco con su propio lugar, su propio espacio político. Porque sabemos, como decía recién Rodrigo, hay un espacio del espacio político del presidente que ciertamente tiene una posición muy marcada respecto a el fin del modelo de salud. No creo que el presidente, en el ejercicio de su función como presidente, hoy entienda que esa es una opción viable, dejar caer el sistema de salud. Precisamente por lo que estábamos mencionando recién, porque sería una crisis realmente catastrófica a nivel integral, político y sanitario, pero político para su gobierno. O sea, no puede resistir una crisis como esta dentro de 3 meses. A mí me gustan las acusaciones generalmente con el dedo, y creo que el presidente Boric aquí quizás cometió una imprudencia al tratar de alguna forma vandalizar un proyecto, modificación constitucional, vendría a ser este caso, con una técnica bien parecida. Sí, una técnica que usaron ellos bastante con el tema de los retiros. Entonces, ahora, este es un proyecto que estaba desde diciembre durmiendo en la Comisión de Constitución y de alguna forma te dice también la tardanza con que el gobierno trató de responder a este problema que estábamos enfrentando ya desde noviembre con el fallo de la Corte, de la tercera sala de la Corte Suprema. Yo creo que aquí tiene que primar la prudencia y entrar a conversar. Ni uno de los dos proyectos hoy cuenta con la aprobación del Senado para seguir avanzando y me parece que tiene que haber una solución. Y va a estar muy en línea. Cuando yo te digo hay un sector que no le gusta, basta con ver la conversación de los puntos que hoy están en la convención, en el grupo de expertos, que justamente uno de los puntos que no es justamente la libertad de elegir un sistema de salud público o privado que tienen las personas. Y hay un sector que no está de acuerdo con esa libertad. Y eso te desnuda de alguna forma también ciertas intenciones de algún sector, no digo de todos, pero de parte del sector que
ve con buenos ojos, sin medir quizás las consecuencias, la caída del sistema privado de salud. Yo creo que es fatal y me parece que tiene que haber una solución respetando los fallos de los tribunales, por supuesto. Déjenme de poner un justicia. tercer tema, a ver si alcanzamos. Mucho se ha hablado después del triunfo Republicano. ¿cómo se dice? Que Arrasador. La ola- arrasador, muchas sorpaso. gracias, del republicano el domingo pasado. Hay un análisis que no tiene tanta luz ni se ve tanto, pero sí en muchos comentarios aparece. ¿Cómo sienten ustedes que ha reaccionado en estos ya 10 días aproximadamente? 10 días. La oposición. Porque en la oposición también pasaron cosas, pues. El sector más ultra o más radical, porque si en la derecha siempre los republicanos son los más radicales, a la derecha tradicional, al socialismo democrático, los sectores de prodignidad también podríamos, en la analogía, decir que los más radicales, los más extremos. Le ganaron a los más moderados, pues. Le ganaron al centro, le ganaron al PPD, le ganaron... ¿Cómo ven ustedes que han hecho este duelo de una derrota, pero al interior de su bloque triunfo? Los han visto observadores, dar pasos adelante, estar todavía haciendo el duelo. ¿Cómo es la actitud que han visto ustedes de esta oposición que perdió el domingo pasado? A mí Perdón, me no gustó... oposición, este oficialismo que perdió, disculpa. Yo creo que perdido por perdido, porque ya saben el lugar en el que están. Me parece que todavía están como debatiendo sus fichas, debatiendo sus cartas. Y creo que hay mucho que ellos solos, por sí solos, no pueden... Obviamente que por sí solos no pueden hacer nada con la cantidad de consejeros que sacaron. Pero creo que se encuentran en una posición en la cual saben que van a tener que negociar con el socio más próximo, que justamente no es el centro o lo que quedaba del centro, sino un paso más allá, y eso es la derecha tradicional. Entonces se encuentran en un lugar en donde van a tener que estar negociando con un sector que no es su socio para negociar tradicional, pero al mismo tiempo con el cual claramente deben entender que tienen. Y si no negocian cosas en con la común. derecha tradicional y algunos optan por parapetarse en esta minoría, ¿ves esa actitud? Sí, pero no veo que los lleve a ningún lado. En términos de... Pero si igual los republicanos y la derecha tienen los votos para hacer, tienen los 3/5 para cualquier cosa, ¿no es cierto? Y tiene 2/3 todos juntos también. Sí, Por lo pero... tanto, ellos en rigor no tienen, como se dice en buen chileno, no tendrían pito que tocar, salvo que la democracia actuara y sí todos dialogaran. Pero en ese evento sí sabe que si igual puede que nosotros no tengamos pito que tocar, mejor tomemos estoy inventando un escenario, una posición, porque nosotros tenemos que seguir con nuestras ideas del futuro, con nuestros propios seguidores, para que no nos digan que cedimos, que nos entregamos, que traicionamos. Perdamos, pero perdamos en la nuestra. ¿No ves toda esa actitud? Creo que depende de muchas cosas y en parte me parece que hay creo que les cabe una responsabilidad, como creo que también le cabe al espacio de la derecha tradicional, de definir dónde van a jugar. Si van a jugar hacia apoyar, y estoy hablando de la derecha tradicional, si va a jugar apoyando al Partido Republicano y se va a radicalizar, o si se va a mantener en otro espacio distintivo, diferente de la derecha tradicional y de la derecha más extremista del Partido Republicano, y va a ser el espacio de contención. Creo que un poco también al sector del oficialismo le cabe un poco esa misma responsabilidad de decir, vamos a hacernos partícipes del proceso para evitar justamente que el proceso de alguna manera termine radicalizándose, o lo vamos a mirar pasar sentados en las gradas, ¿no? O sea, En una de esas, si se radicaliza hacia republicanos y queda una constitución muy de republicanos... no tiene nada que ver, no tuvimos nada que ver. No, pero puede que en una de esas haya un sectores más radicales de izquierda que les convenga ese escenario para decir esta es la constitución de derecha, neoliberal, de Castro, que es lo mismo que la de Pinochet. Poder seguir o avanzar o proyectar el nuevo Es discurso. difícil. Yo coincido con eso, fíjate, yo creo que el gobierno todavía siento que no lo ha logrado responder. Dos preguntas, ¿hacia dónde ir y qué hacer? ¿Hacia dónde ir significa eso? ¿Nos moderamos, contribuimos o nos radicalizamos? ¿Nos apoyamos en nuestro 20% duro que tenemos comunista, Frente Amplio, Pro Dignidad, o nos movemos más hacia la socialdemocracia, hacia el Partido Socialista? Porque nos movimos y nos fue igual de mal. Nos fue igual de mal que el 4 de septiembre. Tuvimos un peor resultado. ¿Qué hacemos? Y yo creo que esa discusión todavía no tiene respuesta. Y por lo tanto, esa discusión da paso a una segunda, que es qué vamos a hacer en diciembre. ¿Vamos a contribuir a aprobar? ¿Vamos a mirar a rechazar? ¿Qué pasa si una constitución más conservadora que la actual? ¿Vamos a votar rechazo? ¿Vamos a votar apruebo? O sea, el presidente de la República finalmente
prometió una nueva constitución y no la va a cumplir. Entonces, yo creo que esas dos Un preguntas... zapato chino, ¿no? Eso Sí, está, absolutamente. eso, Todos. justamente en Sí, esa sí, segunda sí. está atada la primera, que Y en el es qué van a oficialismo poder hacer. también está un poco esa discusión. idea- Esa es la oposición, perdona. La idea mía, o la paradoja, es que en los grupos de centro más moderados, a ambos lados, hay uno que no tiene ni un solo voto, ni un solo consejero, por lo tanto, no participa. Sí. Y es la derecha tradicional que perdió, pero tiene una labor de puente o de bisagra fundamental entre estos dos extremos. Extremos sin ser peyorativos, los grupos más extremos si Dos ponemos grupos, una sí. línea de tiempo, ¿no es cierto? Una línea de valores de derecha a izquierda. Son ellos, aunque perdieron, son, se puede decir, chicos, pero pucha que son importantes para poder tomar las dos manos y poder sacar esto adelante. Yo creo que esa discusión, Matías, la vamos a empezar a responder solo cuando conozcamos qué nos van a entregar los expertos. Yo creo que eso va a ser muy importante, sin prejuicio que están los quórums y sabemos que de alguna otra forma se pueden eliminar, borrar con goma, con lo que tú quieras. Pero va a ser muy relevante cuáles van a ser los acuerdos a que llegaron los expertos de distintos partidos políticos para entregarle a estos nuevos consejeros. Yo creo que esa va a ser la base y lo que se logre eso va a ser el camino que va a marcar también los próximos meses para los consejeros. Donde aparte la representación de la comisión experta es distinta a la representación y a la composición del Consejo. Totalmente. Entonces, ¿cómo pasan de ser cuál es la propuesta a la que llegan donde ellos tienen, digamos, estoy hablando de la derecha tradicional, donde tienen una participación significativa en la comisión experta, a el Consejo donde ya no tienen esa mayoría con la que llegaron a la comisión experta, ¿no? Si Están en un lugar complejo, muy complejo Ve y que- de mucha responsabilidad. ¿Cómo cambió Chile rápido? Que si hacemos la proporción, la llevamos todas a 50 personas, los republicanos tienen 2 de 50, los expertos. Tienen uno porque son 24. Tienen 2 de 50. En el Consejo van a tener 22, perdón, 23 se puede decir, de 50. Sí, es decir, increíble. ¿cómo son dos fuentes En de tan poco discusión tiempo, además. constitucional, en tan poco tiempo, de tan distinta significancia y equilibrios políticos, ¿no? Sí. Nos estamos acostumbrando a ir a los vaivenes, en tan poco tiempo. Bueno, es muy paradójico el resultado, porque piensen que la primera mayoría fue el Partido Republicano y la segunda el Partido Comunista. O sea, los candidatos dice- más votados. Eso lo dice todo. Digo, Extremo. Rodrigo y Federica, como siempre, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Igualmente. muchas gracias. Isapres, título de la canción. Lady Isapres, sí. Bajamos un poco y vamos ya descolgándonos del tema que hoy día está tan en cuestión y tan discutido. Y proyectos de ley corta con una finalidad, que es cumplir, como es normal y como es deseable en un Estado de Derecho, es más que deseable, es ineludible en un Estado de Derecho, cumplir los fallos de la Corte Suprema. El cómo se cumplen, bueno, ahí sí que puede ser interpretable, porque de hecho ya han aparecido dos proyectos. El proyecto que entrega el gobierno, que presenta el gobierno, y un proyecto que estaba de antes, que es auspiciado, que es patrocinado por 5 parlamentarios de oposición, que tienen distinta aproximación de solución a un tema, pero siempre considerando que hay que cumplir un fallo en función de eso. Vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro. Juan Luis, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Matías. Gusto saludarle. Igualmente habíamos estado el domingo que era Estado Nacional, pero quedamos pendientes para profundizar, porque ese día era más debate de varios temas y era interesante que profundizáramos un segundito, dado su expertise en este tema. Primero, ¿a usted le parece que los dos proyectos, cada uno desde su mirada, de su aproximación, intentan al menos lo mismo, que es dar cumplimiento al fallo, tratando de dar continuidad también a un sistema de salud que tiene provisión mixta público y privada y su integralidad, más allá de que a usted le guste uno más que otro? Mire, yo creo que claramente la moción parlamentaria de reforma constitucional no apunta en el sentido de aprobar o respetar el fallo. ¿Por qué? Porque derechamente lo que plantea es introducir un factor nuevo que es el precio base. Recordemos que el precio final de un plan equivale a la multiplicación del precio base, Sí. que está definido por ley, por la tabla de factores. Por la que suma de son la los tabla de riesgos de factores. textualidad. Por la suma de Claro. los factores que componen un plan. Padre, madre y Exacto, 2 hijos, exacto. por ejemplo. Exactamente, corresponde a ese grupo. Entonces, ¿qué hizo la Suprema? Perdón, La Suprema más, dijo, mire, disculpe, más prima GES. más Son el GES. 3 factores. Sí, más el GES. Pero el GES todavía no tiene una definición distinta. Falta fallo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tabla de factores, según el fallo, se retrotrae a una sola de las más de 900 que han existido durante estos años,
esa tabla tiene un efecto sobre el 40% de quienes tenían contratos vigentes a abril del 2020. La lleva a esa época, 3 años atrás. Y esa aplicación produce una rebaja en el precio final, que es lo que debiera aplicarse una vez que en noviembre se inicie el fallo en plena operación, y a la vez genera una devolución por el cobro en exceso que esto produjo durante estos años a la gente que estaba en esa condición. Sí. Estamos hablando de 725.000 contratos. ¿Eh? Multiplíquelos por 3 para sacar el grupo familiar. Casi 2 millones de personas. 2 millones de personas, sí. Entonces, el fallo dice, mire, aquí hay un volumen de dinero que tiene que devolverse y hay una cantidad de contratos que tienen que bajar su precio. Esa es la sentencia. Lo que dice el proyecto de ley de los senadores de oposición, dice, mire, claro, entendemos que hay un fallo que dice esto, pero nosotros queremos, vía reforma constitucional, habilitar que las ISAPRES echen mano del otro componente del precio final, que se llama precio base. Ese precio base lo van a poder regular, y obviamente al regularlo significa subirlo, para que así haga un neto que finalmente neutralice la rebaja que se produce producto de la tabla de factores, y en definitiva dice, bueno, si hubiese gente que hay que devolverle, si hubiese un determinado precio final que fuera más alto, que no va a ocurrir, tiene que mantenerse como está. En otras palabras, mantiene la situación de hoy. La situación de hoy es la que está reprochada por la Corte Suprema, seamos claros. La situación de hoy es la que la justicia, después de, imagínese usted, 600.000 causas que ingresaron el año pasado y hace años, producto de que la gente está insatisfecha con los precios de sus planes, ha venido reclamando la justicia, y por eso la Suprema emite este fallo universal, Juan Luis, que yo creo que es opinable, sí, pero hay que acatarlo. Usted dice, porque el proyecto de estos 5 senadores, esta moción, ¿no es cierto?, para modificación constitucional, que es bien compleja, pero yo la leí varias veces, hasta con un experto, hasta que me la explicó. Lo que dice justamente es tratar, y lo dice casi textual, lo podría buscar y se lo leo, pero dice textual más o menos que poder modificar la única patita de la mesa que les queda para modificar, que es el precio base, para conseguir que el precio final de los planes sea lo más parecido, lo dice textual, lo más parecido posible al precio de hoy. Usted dice, eso es lo que está cuestionado por la Corte Suprema. Yo le pregunto, ¿está cuestionado el resultado de un cálculo o está cuestionado por la Corte Suprema la forma como hace el cálculo, en particular los factores de riesgo a distintos componentes de la sociedad? Por ejemplo, hombres, mujeres. Porque ¿por qué la Corte Suprema se va a meter en un precio? No, lo que viene cuestionado, Matías, desde el 2010 es desde el Tribunal Constitucional, sí, que es otro organismo, sí, viene cuestionada la tabla de factores. O sea, que a la gente en el mundo de la ISAPRES se le aplique factores de riesgo por sexo y edad, viene muy cuestionado hace 13 años. Lo que hace la Suprema es que, producto del cúmulo de denuncias de afiliados contra sus propias ISAPRES, que se han sido fallados a favor, termina diciendo, mire, basta ya, y aquí queremos dictar una sentencia única, y nosotros decimos, señala la Suprema, que es una sola la tabla de factores que debió haberse aplicado siempre, que es la del año 2019, que empezó a aplicarse el 2020, y ordenamos que esa sea la tabla de factores, y de resultar devoluciones hay que hacerla, y de resultar rebaja de precio hay que hacerla, que es lo que finalmente ocurre. Pero hace un cuestionamiento a la tabla de factores, no al precio final, exacto, de un producto. Entonces, si es que el proyecto, según lo leí yo, el proyecto de estos 5 senadores dice que hay pero el fallo dice otra cosa. ¿Qué dice el fallo? El fallo dice que si aplicada la tabla de factores única hubiese un alza del precio, no se considerará, a la letra, no se considerará. Claro, solo si es igual o si es por debajo. Ya, pero vuelvo a preguntarle. Esto dice la Suprema. El resultado final en función de la aplicación de la tabla de factores. Ese fallo, los que yo leí al menos a las distintas ISAPRES, por eso son los fallos, no es un fallo, los que leí yo... No, este es uno solo, ¿ah? Lo que pasa es que los recurrentes son múltiples. Los recurrentes, los que concurren. No, los que concurren son varias ISAPRES, porque acumula una serie de recurrencias de afiliados en contra de diversas ISAPRES, pero el dictamen es universal. Yo vi la respuesta a 2 ISAPRES. Bueno, sí, pero el dictamen, el dictamen es para todas. Ya, sí, el dictamen es igual a todas, sí, se entiende eso. El concepto es el mismo para todas, la aplicabilidad de esa tabla de factores de riesgo como la única. Pero no hace mención ese fallo al precio base. No hace mención porque la crítica que se establece formalmente por la Corte es sobre
la indebida aplicación de una tabla de factores. Claro. No quiere decir esto que el precio base quede libre. De hecho, Matías, la superintendencia a fines de enero consultó este punto a la Corte Suprema. Hizo un recurso de aclaración y la Corte Suprema ratifica que el precio base se puede modificar solo por ley. Ni siquiera el superintendente puede hacerlo administrativamente. Entonces, estos parlamentarios, colegas míos, con el respeto que me merecen, como no tienen injerencia porque son materias de derecho social, solo claro, son de patrocinio del Ejecutivo, pues, lo hacen por la vía de una reforma constitucional. O sea, buscan un camino mucho más largo, que es cambiar la Constitución para decir, permítanle a la ISAPRE meter mano en el precio base. Es lo mismo que pasó y con al los hacerlo, retiros. lo que hacen finalmente, lo que hacen al final es anular el efecto del fallo, porque nadie quedaría debiéndole nada a nadie, quedaríamos como estamos hoy, y por lo tanto los perjudicados, que son las 720.000 personas, jefes de hogar, quedarían en la misma condición de hoy, habiéndose demostrado en la justicia que se les cobró de más. Ese es el problema. Ahora, se les cobró de más desde el año 2020 en adelante. ¿Cómo se imagina usted un sistema de salud privado? ¿Cómo podría subsistir en el tiempo? Si es que a usted le dicen, mire, va a hacer las modificaciones que establece un fallo, si esa modificación resulta que sube el precio que usted puede cobrar, no lo puede hacer. Pero si baja, tiene que bajarlo. Porque lo que está haciendo aquí, al final, el origen está en cuando se iguala a hombres y mujeres, que es una política pública súper razonable, porque creo que estaríamos más, la mayoría de los chilenos, de acuerdo, ¿no es cierto? No se le puede cargar la mano y más cara a una mujer sencillamente porque es quien engendra un hijo, porque los hijos son, quien espera un hijo, quien da luz a un hijo, porque se engendra entre dos personas, entre otras cosas, ¿no es cierto? Corresponsabilidad. Pero eso es una política pública, distinto al precio técnico de un seguro. Entonces, para igualar eso, si usted le baja a las mujeres, que estamos de acuerdo, ¿cómo equilibra para que el precio de un negocio llegue y no caiga y no colapse? Claro, tendría que usted cambiar de plan a la gente, por ejemplo, y darle planes que tengan menos cobertura. Esa sería una modalidad, en principio. Si usted le baja el precio, usted diría, bueno, entonces usted tiene que caer en su cobertura y tendría menos bonificación, que es una modalidad. Los hombres, pues. Otra modalidad es, como la que se estimó por los parlamentarios que presentaron esto de oposición, es cambiar el precio base. Y es un tema que requiere ley, como no hay posibilidad de hacer una ley, presenta una reforma constitucional. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Que si todos compartimos, y aquí lo han dicho en la Comisión de Salud, las ISAPRES, la oposición, el oficialismo, todos hemos dicho, mire, tres cosas. Primero, el fallo hay que respetarlo. Hay que cumplirlo. Dos, las ISAPRES deben mantenerse viables. Las ISAPRES tienen que tener solvencia. No sacamos nada con hacer cumplir un fallo. Juan Luis, pero ¿qué pasa si no llegan? ¿Pero qué pasa si no les dan los números? Que es una posibilidad, salvo que estén haciendo campaña del terror. Eso es lo que se está examinando. No, pero eso es lo que se está examinando, porque lo concreto es que lo que dice el regulador es que por la aplicación de este fallo, la disminución de las cotizaciones sería del 8%, cifra que no está rebatida. 8%. No es un 90%, es un 8% mensual de caída en las cotizaciones por efecto del fallo. Ahora, usted me dice, ¿esto es dramático? Yo le digo lo siguiente. Mire, a primer trimestre de 2022 comparado con primer trimestre de 2023, tenían 21.000 millones de deuda el 2022 a igual época y bajaron a 2.000 millones de deuda ahora. O sea, un dato de hoy. Eso significa que los números rojos no están más rojos. Han ido de a poco mejorando. ¿Usted cree que la ISAPRE está metiendo cuco? No, yo creo que han tenido una primera reacción un poquito catastrófica, con muchas descalificaciones. Yo creo que ellos tienen una discrepancia al final del día con la Corte Suprema, ¿no? Más que con el gobierno. Y hoy día eso quedó en evidencia porque ellos concurrieron, mañana vuelven de nuevo, hay un buen espíritu de diálogo en la Comisión de Salud con todos los sectores, pero en la práctica las ISAPRES, sin decirlo claramente, discrepan del fallo de la Corte Suprema, lo cual es legítimo, pero ellos no han querido ir nunca a presentar un recurso de aclaración, un informe del derecho, que lo podrían hacer. No descartan hacerlo. Pero yo preferiría en eso más sinceridad para explicitar con quién es la polémica, porque al gobierno lo han acusado de todo, de querer exterminar la ISAPRE, de querer hundirla, se ha dicho de todo. Pero en la práctica, hoy lo que hay es un proyecto de ley que busca mantener la solvencia de la ISAPRE y a la vez cumplir el fallo, que es lo que corresponde en una república. Por último, entiendo que la senadora Jimena Rincón envió un oficio a la Corte Suprema solicitando que se manifieste
si este proyecto, al cual ella es firmante, incumple o cumple el espíritu del fallo, que hay que cumplir sin duda como fallo. ¿Eso es así? Y si es así, y si la Corte Suprema se pusiera en el evento que les dijera, sí, si se aprueba esta reforma que ustedes plantean, se daría cumplimiento al fallo. ¿Usted quedaría más tranquilo con eso? Mire, yo dudo que ese oficio, si es que se envió, tenga respuesta, porque la Corte Suprema lo que ha dicho públicamente es que ellos no se van a pronunciar más sobre sus propias sentencias, solo dieron un alargamiento de plazo hasta noviembre, y decidieron dejar en manos de las Cortes de Apelaciones si alguien quiera reclamar o impugnar en base a una queja por su propio plan de salud. Eso es lo que se ha dicho formalmente hace pocos días por la vocera de la Corte Suprema. Por lo tanto, dudo que si hubiese un oficio se va a responder. Y segundo, el proyecto de ley de los senadores de oposición está en duda también que logren los 4/7 necesarios en la sala cuando en 2 semanas más se someta a votación. O sea, yo creo, sinceramente, que ese proyecto se colocó en el tapete ahora para poder presionar de algún modo a raíz del proyecto del gobierno, una especie de empate político, digámoslo así, para presionar también sobre la base de las propias ideas. Yo creo que todo esto es legítimo, no lo descalifico, pero creo yo que finalmente, por lo que observo, va a primar la discusión sobre el proyecto del Ejecutivo por sobre esa reforma constitucional que hoy día claramente no veo yo que tenga o respuestas de la Suprema o quórum suficiente en el Senado para seguir avanzando. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta pronto, Matías. Chao, Juan Luis, hasta pronto. Pausa y volvemos. Espérenos.